La necrofilia es el acto de comer la carne de un cadáver. Es un tema muy delicado y controvertido que suele estar asociado a situaciones extremas de supervivencia, violencia o trastornos mentales. Las tres historias que mencionaré en este video son ejemplos de casos reales de necrofilia que se han dado en diferentes condiciones, épocas y lugares. ¿Qué pasó con estos tres históricos casos que para sobrevivir tuvieron que recurrir a comer carne humana? Acompáñame a descubrirlo en este video. El 12 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó de Montevideo con destino a Santiago de Chile, llevando a bordo 45 personas, entre ellos 19 miembros de un equipo de rugby, junto con sus familiares y amigos. Al día siguiente, mientras cruzaban los Andes, el avión se estrelló contra una montaña, perdiendo primero la cola y después las alas, quedando solo el fuselaje, el cual se deslizó por la nieve y se detuvo en un glaciar a más de 3.500 metros de altura. De los 45 ocupantes, 12 murieron en el impacto, 5 más durante la primera noche y otro al día siguiente. Los 27 sobrevivientes se encontraron en una situación desesperada, sin comida, sin abrigo, sin comunicación y sin esperanza de ser rescatados. Durante los primeros días se alimentaron de los restos de chocolate, pino y queso que había en el avión. Luego tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Comer la carne de sus compañeros fallecidos fue una decisión difícil y dolorosa, pero necesaria para mantenerse con vida. Además del hambre, los sobrevivientes tuvieron que soportar el frío, las avalanchas, las heridas, las infecciones, la deshidratación y la depresión. También tuvieron que lidiar con la falta de noticias y la cancelación de la búsqueda por parte de las autoridades. Sin embargo, no se rindieron y mantuvieron la fe, la esperanza y el espíritu de equipo. Después de 2 meses de aislamiento, 2 de los sobrevivientes, Fernando Parrado y Roberto Canessa, decidieron cruzar las montañas a pie en busca de ayuda. Tras caminar durante 10 días, se encontraron con un arriero chileno que les dio comida y avisó a las autoridades. El 22 de diciembre de 1972, los 16 sobrevivientes fueron rescatados por helicópteros de las Fuerzas Aéreas chilenas, donde fueron llevados a hospitales. Su historia se hizo mundialmente famosa y fue llevada al cine y a la literatura, siendo las películas más conocidas Viven de 1993 del director y productor Frank Marshall, La Sociedad de la Nieve de 2023 dirigida y escrita por Juan Antonio Bayona. Siguiente. La historia de la colonia de Jamestown es uno de los primeros asentamientos ingleses en Norteamérica. Estuvo al borde de la extinción por el hambre, enfermedades y los conflictos con los nativos. La colonia de Jamestown fue fundada en 1607 por la Compañía de Virginia de Londres, una empresa privada que buscaba establecer un centro comercial permanente en América. Los primeros colonos llegaron en 3 barcos, el Susan Constant, el Godspeed y el Discovery. Eran 104 hombres y niños, la mayoría de ellos aventureros, soldados y artesanos. No había mujeres ni agricultores entre ellos. Eligieron un lugar junto al río James, cerca de la bahía de Chesapeake, para construir su fuerte y sus casas. Pensaron que era un sitio seguro y fácil de defender, pero pronto se dieron cuenta de que era un error. El lugar era pantanoso, infestado de mosquitos y rodeado de tribus hostiles de la Confederación de Powhatan. Además, el agua del río estaba contaminada y la comida escaseaba. Los colonos sufrieron de malaria, disentería, escorbuto y otras enfermedades. Muchos murieron de hambre y por los ataques de los nativos. El primer invierno fue especialmente duro y se conoce como el tiempo de la hambruna. De los 104 colonos originales, solo 38 sobrevivieron. Los que quedaron tuvieron que recurrir a comer todo tipo de cosas, incluso cueros, ratas, serpientes, y también desenterraron los cuerpos de sus amigos que habían muerto y se los comieron. Se ha encontrado restos óseos de una niña de 14 años que muestran evidencia de canibalismo.
La colonia de Jamestown fue el primer asentamiento inglés permanente en Norteamérica, pero también fue uno de los más difíciles y dramáticos. Los colonos tuvieron que enfrentarse a numerosos desafíos y peligros para sobrevivir. Solo lo lograron gracias a la llegada de nuevos suministros, refuerzos y líderes como John Smith y John Rolfe. También contaron con la ayuda de algunos nativos como Pocahontas, de la cual hicieron una película. Pocahontas era la hija del jefe Powhatan, que se casó con John Rolfe y facilitó la paz entre ambos pueblos. La colonia de Jamestown fue el origen de la futura Virginia de los Estados Unidos de América. Su historia nos muestra la complejidad y la diversidad de relaciones entre los europeos y los nativos americanos en la época colonial. No he encontrado películas que sean específicamente de esta historia, o por lo menos que yo no conozca. Siguiente. Uno de los casos más escalofriantes y macabros de la historia de Austria es el caso de Alexander Pierce, el caníbal irlandés. ¿Sabías que este hombre escapó 3 veces de una prisión de Tasmania y se comió a sus compañeros de fuga para sobrevivir? Alexander Pierce nació en 1790 en Irlanda, una época de profunda crisis y opresión por la colonización inglesa. Fue condenado a 7 años de trabajos forzados en la tierra de Van Diemen, actual Tanzania, por el robo de un par de zapatos. Allí sufrió las condiciones inhumanas de las prisiones, donde los presos eran sometidos a castigos brutales, hambre y enfermedades. El ansia de libertad y justicia lo llevó a escaparse de las prisiones hasta en 3 ocasiones. En la segunda huida lo hizo con 7 compañeros de prisión y se adentró en el bosque, donde se enfrentó a la falta de comida, al frío y a los animales salvajes. Pierce confesó que uno a uno los presos se fueron matando y comiendo entre ellos, hasta que solo quedó él. Fue capturado y puesto en prisión, donde confesó a un cura todo lo que había ocurrido mientras estaba en el bosque, pero no le creyeron. Alexander Pierce se escapó por 3ª vez de prisión y esta vez con un compañero a quien mató en el bosque y se alimentó con su carne. Fue capturado y ejecutado en 1824 y su historia se convirtió en una leyenda. El caso de Alexander Pierce es uno de los más impactantes y controversiales de la historia de Australia. Nos muestra la crueldad y la desesperación a las que puede llegar el ser humano en situaciones extremas de supervivencia. También nos plantea dilemas éticos, morales y psicológicos sobre el comer carne humana, la justicia y la pena de muerte. Esta historia fue también llevada a la pantalla grande, con películas como La última confesión de Alexander Pierce de 2008 del director Michael James Rowland, Tasmania de 2009 del director Jonathan auf der Heide. Si bien estas historias se han dado en diferentes condiciones, épocas y lugares, todas nos hablan de las mismas situaciones extremas de supervivencia. También nos plantean dilemas éticos, morales y psicológicos sobre la ingesta de carne humana. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Te gustaría saber más sobre casos de historias reales? Déjame tus comentarios y sugerencias. También no te olvides de dar el dedo arriba, muy arriba. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.